algunos ya mandaron sus comentarios, inquietudes y bueno, a través de este conversatorio se van a tener en cuenta. También quiero decirle que este espacio ha sido generado debido pues al grupo administrativo que tenemos en la federación, quienes siempre transmiten sus inquietudes y dudas sobre los proyectos o temas que quieren tratar y pues debido a esta solicitud pues se ha llevado a cabo en el día de hoy. Entonces pues hoy nos acompañan la señora... Nos acompañan de la representación de Abacos, dos tributaristas que hoy contamos con ellas, es la señora María Patricia Ríos y la señora Teresa Emilia González, que ellas nos están acompañando para el tema tributario. Y también nos acompaña la directora ejecutiva de la Confederación Colombiana de ONG, la señora Liliana González Burgos. Entonces, vamos a seguir con la temática. Le damos pues la bienvenida a todos nuevamente y los dejo con el director ejecutivo de la Federación Antioqueña de ONG, Carlos Monsalvi. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, bien. Carlos. Sí, escuchamos. Sí, escucho. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. Agradecemos a la Confederación Colombiana de ONG, a Abacos, entidades aliadas con las que hoy vamos a estar conversando. Sabemos que es un tema muy pertinente para las organizaciones sociales y en general pues para todo el sector. También agradezco la participación de todas las personas y organizaciones que están hoy aquí con nosotros y les invito pues también a difundir la información. Unos aspectos pues básicos para nuestra reunión: mantener los micrófonos apagados, lo mismo la cámara, eso mejora nuestra señal. Y agradecemos también al equipo técnico que pueda estar pendiente de mantener los micrófonos apagados de las personas. Si queremos en algún momento intervenir, entonces levantamos la mano en la parte de arriba de Teams, encuentran una manito, ahí le dan clic y pueden levantar la mano. También agradecemos que nos escriban sus preguntas al chat y si las preguntas que tenemos previas, ya Karen también las colocará en el chat para que las podamos tener. Entonces les cuento cómo vamos a desarrollar la agenda de hoy. Entonces primero vamos a tener a las abogadas tributaristas para que nos den toda, digamos, el marco jurídico de esta norma, nos dejen muy claro en qué consiste este proyecto de decreto. Recordemos que aún no ha sido aprobado, que está en este proceso y por eso es tan importante esta conversación y ese marco jurídico, porque necesitamos primero que todo entender muy bien de qué se trata. Entonces, nuestras asesoras de Abacos van a estar acompañándonos y apoyándonos en esa parte. Son Teresa Emilia González y María Patricia Ríos. Luego de eso, ellas tienen entre 25 y 30 minutos. Luego de eso, entonces va a estar Liliana Rodríguez, la directora ejecutiva de la Confederación Colombiana de ONG, exponiendo todo su concepto que con otras organizaciones del nivel nacional. Y bueno, gracias pues digamos, a todas estas reflexiones que en Alianza se han venido generando. Entonces Liliana nos va a explicar asuntos claves de por qué es importante la reflexión en este momento y bueno, qué riesgos hay para las organizaciones sociales de ser aprobado tal y como está el proyecto. Y luego entonces tendremos la intervención de ustedes, porque nos interesa mucho en este conversatorio que las organizaciones sociales, desde su realidad, desde la lectura que hacen de la práctica de esta norma, de lo que había antes o lo que está vigente hoy con la norma actual, con los procesos actuales en relación con la cooperación
con la cooperación a las organizaciones sociales o la cooperación al desarrollo, nos cuenten esa experiencia concreta, cómo leen ustedes la norma a raíz pues de la práctica, de la manera práctica, y también qué observaciones, sugerencias o comentarios ven, para que nuestros expositores pues puedan, digamos, sumar muchos más elementos que nos permitan finalmente hacer una incidencia frente al gobierno nacional. Creo que este es un objetivo importante, es poder como sector, unidos pues entre todas las organizaciones, fundaciones, asociaciones, corporaciones y todas las entidades sin ánimo de lucro, pues llamar la atención de esos elementos que son importantes, que ponen en riesgo a las organizaciones, y también pues poder saber en la práctica qué cosas pueden ser positivas e incluso que podamos incluir a partir de allí. Finalmente, pues para darle la palabra a las personas de Abacus, nosotros estamos convencidos en la federación que es haciendo articulaciones, trabajando conjuntamente como hacemos visible el sector social y sus causas. Entonces, de nuevo, agradecerle su participación. Esperamos que sea un encuentro muy conversado a partir pues de la experticia y el conocimiento de las personas que hoy nos van a iluminar con sus conceptos. Entonces, le doy la palabra a las personas de Abacus con la bienvenida. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Teresa Emilia González y yo voy a hacerles como una introducción a la exposición del decreto que luego va a hacer la doctora Patricia Ríos, para como precisar algunas normas, y entre ellas vamos a decir de lo que se trata de un decreto reglamentario. Entonces decimos, ¿cuál es la...? Sí. Agradezco si puedes prender la cámara, ¿listo? Sí. Bueno, de lo que se trata un decreto reglamentario, y es muy claro que el fin de un decreto reglamentario es desarrollar la ley, definiendo y precisando su alcance y el procedimiento que se debe implementar para seguirla o cumplirla o hacerla aplicable. En este caso, pues a eso nos referimos porque estamos hablando de un proyecto de decreto reglamentario del artículo 138 de la Ley 2010 de 2019 que modificó el artículo 96 de la Ley 788. Hablando sobre la facultad reglamentaria que inicialmente está dada por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, que corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, y que luego es delegada pues, en los diferentes entes del ente estatal para poder cumplir sus funciones de acuerdo a lo que le dice y delimita la ley. Es así, es muy bueno que tengamos en cuenta que hay una sentencia de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es la 00195 de 2012, donde la magistrada ponente o consejera ponente fue la doctora María Claudia Rojas Lazo, que es muy clara sobre el alcance que debe tener un decreto reglamentario. Y estrictamente se limita a decir que el decreto reglamentario debe seguir el marco de la ley y no excederlo. Igualmente que debe consultar su espíritu, el espíritu de la ley, que es lo que se trata con esta ley. Para el caso estamos hablando de las donaciones que hacen, sea por tratados internacionales, que hacen al gobierno nacional para cumplir algunos fines del gobierno, especialmente de interés común. Como el gobierno no puede hacer todo por sí mismo, pues él busca entidades sobre las cuales pueda cumplir esos fines y de acuerdo a lo que cada una de estas entidades maneja y tiene conocimiento. Entonces, es así como desde el año 2017, 2018 se empezó a manejar una
para poder llegar a ese desarrollo sostenible del país que se empezó a manejar por el Ministerio de Comercio Exterior, la Agencia para el Desarrollo Sostenible de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, se empezó a desarrollar una estrategia nacional de cooperación internacional para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esa estrategia nacional de cooperación hay que tenerla muy en cuenta en el momento de mirar y analizar la reglamentación que al respecto se hace, ese artículo 96. Además de ese artículo 138 hoy de la Ley 2010 de 2019. Además, sabemos que antes, cuando era el artículo 96 de la Ley 788 de 2012, ya existía el decreto reglamentario 540 del 2012. Y en ese decreto 540 del 2012 ya se establecían unas reglas de juego que inclusive al tratar este proyecto de decreto reglamentario fueron allí tenidas en cuenta. Si ustedes comparan lo que era el 540 con el decreto, con el proyecto de decreto que nos están presentando hoy, las apartes nuevos son muy pocos. ¿En qué sentido? En el sentido del cambio que tuvo la norma con la ley 2010. ¿Y qué fue ese cambio? Que fue, a pesar de que se ve como muy insignificante, sí de fondo tiene sus implicaciones. Por ejemplo, antes no se hablaba de convenidos, tratados con entidades o gobiernos internacionales o ayudas de esos gobiernos, esos organismos internacionales, que fueran convenidos con el gobierno nacional. Antes ese término, convenido, en el artículo 96 no estaba. Y antes en el artículo 96 se hablaba era de amparados por acuerdos intergubernamentales. Y actualmente se habla es registrados en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Es diferente, ahí ya nos habla de un registro que inclusive ya existía desde la ley 1819 y del cual nos va a hablar Patricia, que la diferencia entre hacer el registro inicial y hacer el registro que está pidiendo ahora con el cambio normativo con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Entonces, vamos a escuchar a la doctora Patricia y estaremos pendientes toda la charla para poder, si podemos colaborar en alguna interpretación o en alguna inquietud que tenga que nosotros podamos resolver dentro de nuestra perspectiva, estaremos atentas a suministrar la información. Entonces, le doy paso a la doctora Patricia. Gracias, Teresa. Adelante, Patricia. Bueno, de manera aquí muy rápida y muy sucinta, como pueden ver, Teresa va a estar siempre aquí a mi derecha. Si alguna inquietud se la resuelve ella o se la resuelvo yo. Por eso estamos aquí pues como las dos juntas. Bueno, yo voy a exponer de manera muy rápida este decreto reglamentario, pues porque realmente sé que ustedes lo han estudiado, lo han analizado y han hecho sus respectivas observaciones, comentarios y críticas al decreto. Lo voy a presentar pues de manera muy rápida porque sé que ustedes todo lo han analizado y lo han estudiado. Entonces, lo importante frente a este artículo 138 de la Ley 2010, el cambio, diría yo, más importante es que aquí aparece la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, que voy a seguir diciendo APC Colombia, que todos esos proyectos de utilidad común se deben de registrar ante esta Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Entonces, la norma nos habla de que se aplicarán a los impuestos, tasas o contribuciones del orden nacional. Asimismo, se encuentran exentos del pago de impuestos, tasas o contribuciones del orden nacional los contratos que deban celebrarse para la realización de las obras o proyectos de utilidad común, así como la adquisición de bienes y servicios y las transacciones financieras que se realicen directamente con los dineros provenientes de los recursos de auxilio o donación con este mismo fin. Entonces, aquí el cambio que trae el artículo 138 frente al anterior artículo 96 es que deberán registrarse ante la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de APC.
y esta agencia certifica si los proyectos a los cuales están destinados los auxilios o donaciones correspondientes son de utilidad común. Entonces, quiero hacer unas precisiones sobre esta norma. Primero, este registro de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional nace a partir del artículo 138 de la Ley 2010 del 2019. Yo sé que ustedes lo tienen claro, pero es importante resaltar que lo que tiene la exención de impuestos, tasas y contribuciones son las donaciones, o sea, no es una exención para la entidad que maneje las donaciones, sino que son estas donaciones y que esos recursos o donaciones que sean destinados a un proyecto específico o a un contrato específico. ¿Y por qué es importante hacer esa aclaración que inclusive en el decreto hace frente a la obligatoriedad de estar registrando cada contrato? Porque son los contratos específicos los que van a tener una prestación de servicios o una utilización de unos bienes, y estos bienes o estos contratos específicos son los que van a estar también exentos de todo impuesto nacional, exentos de IVA. Y adicionalmente, ¿qué es esa donación específica? Como lo vamos a ver más adelante, la que tiene que tener también una cuenta marcada para la exención del GMF. ¿Y por qué? Porque es que la exención es solamente para esa donación, no para la entidad. Entonces uno diría, ¿pero por qué tengo que abrir una cuenta específica para este proyecto? Pues para poder las entidades financieras darles esa exclusión de IVA frente a este tema. Entonces es importante tener presente las diferenciaciones que hay en este artículo 138 y el artículo 96, aunque su contexto general son muy parecidos. Sí, pero traen esa identificación. Aparece la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que también ya nos lo trajo la Ley 1819 cuando reguló todas las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, define este decreto proyectos de utilidad común. Y aquí también hay una diferenciación frente al anterior artículo 96 de la Ley 788. La Ley 788 no nos definió qué era utilidad común. Entonces, cuando se le preguntó en varios conceptos a la DIAN defina qué es utilidad común, la DIAN aclaró, mire, la norma no está definiendo qué es utilidad común, pero yo me voy a la definición de qué es utilidad común, y utilidad común son los proyectos que tienen una utilidad para la colectividad. En cambio, esta norma viene y nos precisa, y aquí cuando nos precisa dice, aquellos que se encuentren alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y o planes territoriales de desarrollo y o estrategias nacionales de cooperación internacional ENSI, para evidenciar de esta manera su aporte a las prioridades del gobierno nacional o territorial. Entonces aquí digamos que esa es la definición de la norma. Puede que para ustedes no esté restringiendo mucho el tema de utilidad común y restringidos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, y que puede ser que algunas de los objetos sociales y según los estatutos de las ONG realmente no estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí de pronto ha sido una de las críticas que ustedes han hecho frente a ese proyecto. Pero esa es la definición que trajo, digamos, este decreto frente a este tema de que son proyectos de utilidad común. Y también está frente al tema de entidades nacionales de cooperación internacional ENSI, que es como si ustedes ven estas normas, esas estrategias nacionales son a 30 años y el plan de desarrollo está supeditado a 4 años de un gobierno, pero que lógicamente no está supeditado a este Plan Nacional de Desarrollo, sino a que cada gobierno establezca dentro de sus 4 años en que está pues el gobierno nacional. Discúlpame si me pasa la otra positiva, Karen, por favor. Entonces, la agencia, pasemos a la siguiente, por favor, Karen. Bueno, el artículo 96 establece que podrán emitir certificados de utilidad común siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Entonces, el visto bueno otorgado a través de comunicación escrita dentro de los 10 días siguientes a la solicitud presentada por la EPC, por la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre lo convenido entre el gobierno nacional o entidad extranjera por medio de tratados u otro instrumento que formalice la cooperación internacional. Y concepto favorable sobre el proyecto de cooperación internacional
emitida por la entidad beneficiaria de la cooperación internacional o cabeza del sector, ya sea entidades de la rama ejecutiva del orden nacional o territorial, en los sectores central y descentralizado. Y este plazo para emitir el certificado son también 10 días siguientes. Como la norma no habla si esos 10 días son hábiles o calendario, se entiende que esos 10 días son hábiles. Ahora hay que tener presente una cosa, desafortunadamente ninguna entidad oficial cumple muchas veces de estos plazos, y eso puede ser que en determinado momento esos 10 días no se vuelvan en 10 días hábiles de manera estricta, y ese es el problema que hay cuando determinadas exenciones o determinados beneficios tributarios tienen que tener la aprobación de tantas entidades estatales. Entonces aquí nos habla de 10 días siguientes, que por la norma no mencionar si son hábiles o calendario se convierten en días hábiles, pero que ese es un tema que la Confederación también tiene que presionar al gobierno, pues que estos plazos se cumplan para que al momento de ustedes por ejecutar estas donaciones no se convierta en un desgaste administrativo, porque esto tiene la intervención de varias entidades estatales de acuerdo al tipo de proyecto que es, de acuerdo a la entidad pública que tiene que dar las respectivas apropiaciones, y si el proyecto tiene una implicación o municipal o departamental o nacional, ¿cierto? Una vez recibido el concepto técnico, la APC Colombia emitirá la certificación correspondiente a la utilidad común del proyecto, sobre la cual se presentó solicitud dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que APC recibe este concepto técnico. Súper importante tener presente que hasta que no se tenga esta certificación de la EPC, pues lógicamente la donación, el proyecto como tal, no puede hacer efectiva ningún beneficio tributario. ¿Por qué? Porque el proveedor de los bienes o servicios les va a pedir esta certificación para poder hacer la exención del IVA o digamos que la cuenta que se abre para tener el beneficio del gravamen al movimiento financiero, esta cuenta va a estar marcada, pero va a estar marcada por la donación, y eso específicamente, la exención únicamente para el manejo de todos esos recursos. Entonces es muy importante que cada uno de los beneficiarios de estas donaciones o de estos aportes tendrán que hacer de manera inmediata, y pueden de manera inmediata, para ganar tiempo, hacer las dos solicitudes para que tengan la certificación correspondiente antes de empezar a adquirir los bienes y servicios que van a tener, en este caso, pues la exclusión del impuesto sobre las ventas. Karen, ¿me pasa la otra diapositiva, por favor? Procedimientos para la APC que emite el certificado de utilidad común. Entonces, primero se necesitan los registros de los fondos o donaciones por parte del beneficiario ejecutor ante la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Y esto no es nuevo. Miren que el artículo 364-4 establece la obligación de registrar estas donaciones o fondos que se revisan, tanto de entidades gubernamentales, estatales, extranjeras, como públicas. Se necesita el registro de estas donaciones. Entonces, digamos que esta obligación que tiene el 364-4, digamos que ya se va a cumplir en el momento, porque ustedes tienen la obligación de registrar estos recursos, toda la CESAL, cuando reciben esos recursos públicos. La solicitud por parte del beneficiario ejecutor, que debe contener ficha del proyecto, acto administrativo de aprobación de los recursos, soportes documentales del ejecutor, y estos soportes documentales es lo que tiene que ver también con todo lo del proyecto específicamente, información de la entidad nacional o territorial con quien se socializó el proyecto, y certificados de existencia y representación legal del beneficiario y ejecutor, y ese certificado debe estar lógicamente con una vigencia que no sea más de un mes, porque vamos a ver más adelante que ese representante legal tendrá que hacer muchas certificaciones respecto al manejo de estos recursos en cada uno de los proyectos. Y el tercer requisito, concepto técnico del proyecto de cooperación internacional técnica o financiera no reembolsable emitido por la entidad nacional o territorial competente. Y ustedes ya pueden ver en las páginas, por ejemplo, inclusive ante la anterior exclusión del artículo 96, que por ejemplo Bogotá tiene inclusive una entidad especializada, y que es la que ha manejado todo este tema de estos recursos de cooperación internacional.
Karen, ¿me pasan la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, también el cuarto requisito es el visto bueno del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre lo conveniente, lo convenido con el gobierno colombiano expedido por la Dirección de Cooperación Internacional. Aquí hay realmente dos agentes, el Ministerio de Relaciones Exteriores está en el manejo y ellos también tienen un área especializada para el manejo de estos convenios, de los recursos y todo lo demás, así como la tiene la EPC Colombia. En la expedición, importantísima, expedición del certificado de utilidad común por parte de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, como lo mencioné hace un momento. Sin este certificado, realmente ustedes no pueden empezar a obtener ningún beneficio tributario del orden nacional. Entonces es súper importante realizar primero estos trámites para poder tener derecho a todas estas exenciones. Sin la expedición del certificado de utilidad común, ningún proveedor le va a dar la exclusión del IVA, por ejemplo. Y frente a, ¿por qué? Porque ellos inclusive, como vamos a ver más adelante, en la factura respectiva, tienen que dejar en la factura una nota sobre este tema, que los bienes o servicios que le están entregando a la entidad que está manejando estos recursos, a la entidad sin ánimo de lucro, la ONG respectiva, tienen derecho al beneficio de esta exclusión. Y el sexto requisito, remisión del certificado de utilidad pública a la DIAN. Hay 5 días para enviarlo, como lo vemos más adelante. Pero miren, muchos de estos requisitos ya existían antes con el artículo 96 de la ley 788. Aquí inclusive es que se envíen trimestralmente. Con el anterior reglamentación, lo que exigía la DIAN es que dentro de los 5 días de cada mes, una vez expedido este certificado. Y entonces, una vez expedido el certificado, es que se tendrá derecho a la exención de impuestos, tasas y contribuciones. Algo supremamente importante también, estas exenciones son solamente las del orden nacional, como establece la norma. Aquí no nos van a dar una exención de pronto de ICA o una exención de algún impuesto territorial que pueda tener. Por ejemplo, menciono, si ustedes van a hacer firma de contratos específicos con los diferentes municipios o departamentales, hay que tener en cuenta que estos municipios y departamentos tienen una cantidad de estampillas para los contratos que se firmen con entidades del orden municipal o departamental. Esta exención no aplica ese tipo de impuestos de carácter departamental o municipal. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta para que ustedes, cuando hagan los presupuestos, lo tengan en cuenta. O sea, es de carácter solamente nacional, no para impuestos de carácter municipal o departamental. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Karen. Bueno, esta exclusión del impuesto sobre las ventas procederá sobre la adquisición de todos los bienes o servicios que el administrador o ejecutor de los recursos realice directamente o mediante contratos para la realización de programas de utilidad pública. Entonces, mire, por eso en la norma me establece que, mire, que me registre cada proyecto y cada contrato, porque es que la misma redacción habla de que la exención aplica para estos contratos, pero los proveedores o contratistas tendrán que tener la respectiva certificación para conceder esta exención. Y la exención del gravamen GMG operará directamente la disposición de los recursos en la puerta abierta, marcada o exclusiva para el manejo de estos recursos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la exclusión de del gravamen al movimiento financiero del 4 por mil no aplica de manera general a la entidad como tal, aplica solamente para las donaciones que reciban para determinado proyecto. Entonces, esa exención, cuando se manejan recursos específicos, por eso las entidades financieras exigen que sea una cuenta marcada, y esa cuenta inclusive más adelante establece el decreto reglamentario, que esa cuenta, una vez realizado todo el proyecto y contrato, esa cuenta de esa exención del gravamen se cancelará. O sea, como quien dice, venga, es una cuenta temporal para el manejo de estos recursos, de este contrato y de este proyecto, pero esa cuenta más adelante se cancelará. Pasemos la otra diapositiva, Karen, por favor. Muy claro. Requisitos generales para la procedencia de la exención. Y mire, yo quiero que ustedes tengan que comparen la anterior reglamentación del artículo 96, que es el decreto 540 del 2004, que ya mencionó la doctora Teresa Emilia, y ese
Estos requisitos son una copia textual de ese decreto 540 del 2004. O sea, en este sentido, este decreto reglamentario no nos está trayendo ninguna obligación nueva. Esta es una copia textual del artículo 4 del decreto reglamentario, del decreto 540 del 2004, que es el decreto que había reglamentado el artículo 96 de la ley 788. Entonces, el primer requisito, en el caso de la organización no gubernamental o entidades sin ánimo de lucro que se designen para administrar y ejecutar los recursos, el representante legal de las mismas deberá juntar certificaciones pedidas por el gobierno o entidades extranjeras otorgantes de la cooperación, en el cual conste su calidad de entidad ejecutora de los fondos objeto de la donación, debiendo llevar contabilidad separada de los recursos administrados. Este es un, mire, que antes existía esa misma obligación, recursos aparte, cuenta corriente o cuenta de ahorros separada para el manejo de estos recursos y llevar una contabilidad separada de la entidad, de la ONG o ESAL que esté manejando estos recursos. O sea, con tal, me imagino, de darle la total transparencia a este tema y poderle llevar un control sobre el tema. Y este es un requisito que no es nuevo, o sea, ya existía en el decreto 540. Segundo, el representante legal que administra o ejecute los recursos deberá expedir certificación respecto de cada contrato o operación realizada con los recursos de auxilio o donación en la que conste la denominación del proyecto. Esta certificación servirá de soporte para la exención del IVA y el gravamen al movimiento financiero. Certificación que lógicamente se tendrá que mandar a la entidad financiera y certificación que lógicamente habrá que mandarle para todos los proveedores de bienes y servicios gravados con IVA, para que todos esos servicios se facturen excluidos del IVA. Entonces, mire que por eso es tan importante el certificado de Cámara de Comercio, que esté actualizado, porque el representante legal, mire que tiene obligaciones de estar certificando cada uno de los requisitos exigidos por este decreto reglamentario. Pasamos, Karen, a la siguiente diapositiva, por favor. Tercer requisito. El administrador o ejecutor de los recursos deberá manejar los fondos del auxilio o donación en una cuenta abierta en una entidad financiera destinada exclusivamente para el manejo de estos recursos y la cuenta se cancelará una vez finalice la ejecución total de los fondos, así como el proyecto o hora beneficiaria del auxilio o donación. Entonces, mire, que no es solamente la cuenta específica, sino una contabilidad independiente de estos recursos. Cuarto, el proveedor deberá dejar constancia en las facturas que expide y conservará la certificación recibida como soporte de sus operaciones, para cuando la DIAN exige y tenga derecho a solicitar los respectivos impuestos descontables, porque pues estamos viendo que también un requisito es mandar dentro del trimestre de cada uno de estos proyectos la respectiva certificación emitida por la EPC Colombia sobre cada uno de estos dineros recibidos por donaciones, auxilios. En caso de que exista un contrato convenio internacional que consagre el tratamiento tributario de los auxilios o donaciones, de que trata el artículo 1.3, 1.2, el beneficiario ejecutor no estará sometido al procedimiento establecido en este decreto, pero deberá pues registrarlo ante la EPC. Venga, yo quiero hacer ahí una acotación. No, quédate ahí. Quiero hacer una acotación sobre ese numeral 4. Como el IVA es exento, la norma especifica que esa exención es sin derecho a devolución si le genera saldo a favor, que para lo único que sirve ese saldo a favor es para imputarlo al periodo siguiente, que sirve luego para compensarlo si en el periodo siguiente habrá que hacer un pago. Si no, sería solamente objeto de imputación, pero sin derecho a devolución, para que lo tengan bien claro. Es exento sin derecho a devolución. Karen, pasamos la siguiente diapositiva, por favor. No, ya se acabó. Bueno, entonces, realmente, yo lo que quiero como manifestarles es que este decreto 540 del 2004 trae pues unos requisitos que en su mayoría no son, fueron compilados, o sea, eran uno de los requisitos que establecía el decreto reglamentario de la ley 788. Entonces, realmente, la norma no nos está trayendo unos requisitos adicionales, lógicamente. Lo que está trayendo nuevo es esa inscripción de los contratos
de las donaciones, de los contratos y de los proyectos en la EPC. También quisiera mencionar que este artículo 364-4, que ya establece la obligación del registro de donaciones recibidos por entidades gubernamentales públicas y adicionalmente también de donaciones privadas, este requisito de la inscripción yo no lo consideraría doble. ¿Por qué? Porque es que este artículo 364 establece un registro de la donación como tal. Aquí adicionalmente me está diciendo, como usted está recibiendo estas donaciones de gobiernos, registre el proyecto o registre los contratos para tener derecho a esta exención. Aparentemente uno ve que fueran como un doble registro, pero realmente el otro es general. Mire, lo que me está diciendo es, si usted recibe una donación y quiere tener derecho a esos beneficios, a esas exenciones, haga todo este registro de ese proyecto de utilidad común en la APC Colombia. Pero lógicamente puede que yo me ponga a hacer un análisis también tributario y diga, no, es que no me interesan esos beneficios y no me interesa estar al compás de la aprobación y de los vistos buenos de las entidades gubernamentales, que como nosotros sabemos son bastante lentas, bastante trámite administrativo, y a mí me interesa, por ejemplo, empezar este proyecto ya, porque lo necesito ya por la necesidad y la urgencia del proyecto. Pues entonces, en ese caso, o yo realmente no voy a tener compra de equipos con exención de IVA y todo lo demás. Entonces es un análisis también ya desde el punto de vista tributario, que ustedes vean si realmente sí me conviene o no el manejo de estas donaciones y proyectos a través de registro con entidades estatales, que todas sabemos que son bastante lentas y que muchas veces en la mayoría de los trámites no cumplen los términos establecidos por ley, que en este caso sería de 10 hábiles, como habíamos visto, para registrar ante la entidad descentralizada, nacional o estatal, y ante relaciones exteriores, que lógicamente consideraría que el registro ante el Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser una certificación más expedita, porque ellos sí tienen un equipo para trabajar estos temas, y que la certificación de la EPC Colombia también debería de ser más rápida y más expedita, porque realmente la finalidad para la que fue creada esta entidad es precisamente para el manejo de todas estas ayudas de gobiernos internacionales. Entonces, diría uno que ellos sí tienen que ser más rápidos con el manejo. Ahora, a nivel municipal y departamental, puede que los registros sean un poco más lentos, y que yo sí necesito tener estas 2 aprobaciones para que al final el proveedor de bienes y servicios me dé las exenciones más importantes, sería la exención de IVA. No sé, Carlos, si alguna inquietud frente a esta exposición. Y perdón, luego enseguida le voy a dar la palabra a Tere para unas apreciaciones, y que estamos aquí disponibles para todas las inquietudes que tengan sobre este registro, esta aprobación, y ya desde el punto de vista práctico, que yo creo que ustedes tienen muchas observaciones a este proyecto, pues por todo lo que implica todos los registros con estas entidades gubernamentales, que son bien, a veces no son tan expeditas y no manejan los mismos tiempos que manejamos los privados. Venga, lo único que yo quería decir es que en la definición, que también es nueva y no estaba en el proyecto anterior de utilidad común, para llegar a esa definición el gobierno hizo todo un trámite, porque acuérdense que para hacer la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional en sí, el gobierno hizo no fue solo gobierno, sino que muchos grupos participaron en el estudio y análisis de todas las necesidades, no solamente a nivel nacional, sino a nivel departamental, municipal y territorial. Entonces, ahí fue donde se llegó, que sería lo que nos llevaría a definir qué es interés común. Que estemos de acuerdo o no, pues ya es otra situación, pero que no fue una definición como tomada al azar, sino que fue luego de un largo estudio que inició, como le digo, desde finales de 17-18, con una convocatoria nacional, y varios grupos y entes participaron en ello hasta llegar a esa definición de que iba a ser esos objetivos de desarrollo sostenible que se iban a manejar con esos recursos dados en esas estrategias y en esos convenios internacionales con estas entidades de esas donaciones. Entonces, no fue una cosa ahí como al azar.
Bien. Bueno, gracias Patricia, gracias Teresa. Vamos a darle la palabra a Liliana, que nos va a dar ya el contexto del análisis desde el sector, y luego les damos nuevamente la palabra a ustedes para que respondan pues las dudas y observaciones que tienen las organizaciones y las personas presentes. Entonces, adelante Liliana Rodríguez Burgos, la directora ejecutiva de la Confederación Colombiana de ONG. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Me disculpo porque en el computador en el que estoy no tengo cámara y ando con mi internet así medio intermitente, así que, bueno, muchísimas gracias también a Teresa y a Patricia por sus comentarios, pues por presentarnos los elementos claves que trae este proyecto de decreto. A mí me gustaría hacer mención a tres aspectos del contexto para luego sí comentar con ustedes como los análisis y las reflexiones que se han hecho por un grupo de organizaciones en la Confederación y aliadas y en conversaciones que hemos tenido con otras redes y plataformas, incluso con un asesor de la DIAN frente a este proyecto de decreto. Bueno, para iniciar los tres elementos de contexto que me gustaría colocar y pues que marcan lo que es este proyecto de decreto son, mejor dicho, todo el compromiso que tiene el gobierno colombiano frente a la estrategia o frente a la agenda mejor de cooperación internacional al desarrollo. Esta es una agenda que ha establecido 4 principios, que son el principio de la apropiación, el principio de enfoque en resultados, el principio de alianzas incluyentes y el principio de transparencia y rendición de cuentas que deben asumir y cumplir todos los actores del desarrollo, y pues allí estamos todos, los gobiernos, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial, en fin. Entonces, este marco que nos pone esta agenda de cooperación internacional está orientado también pues, a que sea una agenda eficaz y que en vez de exigir tantos trámites como los que trae este proyecto, deberían simplificarse esos trámites y desmontar las barreras. Claramente este proyecto pues está dirigido no solo a los gobiernos, al gobierno colombiano, gobiernos locales que reciban recursos de otros gobiernos extranjeros o organismos internacionales, sino también a esos acuerdos o convenios que se hacen o programas que se hacen entre organizaciones sociales y estos organismos multilaterales, como puede ser la Unión Europea, Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, o esa otra cooperación bilateral que también se hace con distintos países. Entonces, en este sentido, vemos que con este proyecto de decreto no se estarían cumpliendo pues como a cabalidad como esos acuerdos que existen a nivel internacional. Vemos también que esta misma agenda de cooperación internacional señala que hay que crear un ambiente habilitante para las organizaciones de la sociedad civil para que ellas puedan desarrollar su acción en los territorios y con las comunidades y claramente, y es el segundo elemento del contexto que quiero plantear, este proyecto de decreto nosotros lo vemos como un riesgo porque alinea la acción de las organizaciones a la acción de los gobiernos y esto claramente vulnera la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil. Hay muchos temas en los que trabajan las organizaciones de la sociedad civil que no están alineados precisamente con el Plan Nacional de Desarrollo o los planes de desarrollo territorial o la estrategia de cooperación internacional, que ahí sí difiero un poco de lo que mencionaba Teresa. Esta estrategia no fue construida con las organizaciones de la sociedad civil. La misma directora de la APC a mí me dijo, esta es una agenda interinstitucional, pues porque esta es una agenda que se venía
trabajando desde el año pasado y nosotros pedíamos como esa participación de la sociedad civil en esta estrategia de cooperación como se había hecho en años anteriores. Entonces, al exigir el gobierno en el proyecto de decreto, en su definición de proyectos de utilidad común, nosotros sí consideramos que hay una vulneración a esa autonomía de las organizaciones, por lo que les mencionaba. Hay temas que no están alineados y pues bueno, hay temas que al gobierno no le interesa trabajar y pues que claramente ese es el rol y la acción que desarrollan las entidades. Vemos ahí temas, por ejemplo, claramente el tema de paz, el tema de sostenibilidad ambiental. Uno no ve un compromiso fuerte desde el gobierno frente a estos temas. Derechos humanos también hay todo el tema, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Derecho a la vida. Entonces uno puede observar que esa alineación pues es bastante riesgosa. Cuando le dicen a las organizaciones, ustedes tienen que enmarcar su acción en esto y no se pueden salir de allí. Entonces, ese es un segundo elemento muy, muy importante que yo creo que es el que ha meritado como todas estas reflexiones y análisis de este proyecto de decreto. Y el tercer elemento es porque tenemos conocimiento, la Confederación, de hecho, ha sufrido un poco porque no nos han expedido, y a nosotros y a muchas otras organizaciones, los famosos certificados de utilidad común de proyectos que se firmaron en el 2018 y 2019. Y la implicación que tiene para una organización el hecho de que no se les pida este certificado es que tiene que asumir los impuestos. O sea, ese impuesto, el IVA que nos mencionaba Patricia, o el GMF en la cuenta bancaria donde se depositan los recursos, son impuestos que tiene que asumir la organización, pues porque el cooperante tampoco se va a responsabilizar por esos impuestos. Entonces, es muy grave el hecho de que desde el año pasado que se han estado solicitando estos certificados, pues el gobierno no los haya expedido. Entonces, digamos que este es un antecedente de ese contexto que enmarca un poco también este proyecto de decreto. Y los quería traer pues porque yo creo que ahí empezamos un poco a analizar entre nosotros mismos y sería importantísimo que pudiéramos conversar sobre estos riesgos, ¿no? Nosotros entendemos que la cooperación internacional en el país no es lo suficientemente importante dentro de los ingresos del país, representa si acaso el 1%, pero pues sí son recursos muy importantes que llegan a las organizaciones sociales. Entonces quería dejar esos tres elementos, todos los compromisos del que es signatario el país frente a la agenda de cooperación internacional y donde claramente hay un reconocimiento al rol de las organizaciones sociales, la autonomía, cómo se ve vulnerada, nosotros diríamos incluso se suprime la autonomía de las organizaciones, y el tercero es que actualmente y desde el año pasado se vienen negando estos certificados de utilidad común. Ahora bien, los comentarios frente al proyecto de decreto que construimos y bueno, que han salido de las diferentes conversaciones y diálogos que hemos tenido, como les comentaba, está el de las definiciones que trae este proyecto de decreto. Nosotros consideramos que el proyecto de decreto, al hacer la definición de entidades extranjeras, lo deja abierto no solo a que sean entidades extranjeras con las cuales el gobierno de Colombia tiene convenios o marcos suscritos con otros gobiernos de otros países o con entidades, organismos, entidades multilaterales y demás. Entonces, al dejarlo así, sugiere que también puede entrar allí el tema de la cooperación privada. Y hay muchas organizaciones en este país que reciben recursos de fuentes privadas. Entonces, un poco aquí el llamado que nosotros hicimos al gobierno es, por favor,
haga un marco y señale que estos son recursos de ayuda oficial al desarrollo y que son entidades extranjeras oficiales. Un poco como para precisar y no dejar a interpretar, que nosotros como entidades sin ánimo de lucro ya sabemos cuando una norma no se precisa y genera malas interpretaciones por parte de los funcionarios públicos. Entonces, lo primero allí sí era enfatizar y precisar esas entidades extranjeras que señalaran que fueran oficiales. Lo segundo, pues ya lo mencionamos, la definición de proyectos de utilidad común. Nosotros sí consideramos que allí hay una extralimitación del Ejecutivo al estar definiendo proyectos de utilidad común. Consideramos que esto le corresponde al legislativo. En razón a que no quedó en la ley, pues tendría que revisarse y tendría que pasar por legislativo. No le corresponde a entidades del Ejecutivo establecer esa definición. Y pues como lo comentaba anteriormente, el tema de alinearnos solo a proyectos de desarrollo y a una estrategia de cooperación que no es mandataria, que no contó con la voz ni la participación de las organizaciones, pues no, desconoce nuestro saber hacer, desconoce incluso lo que está establecido en la Constitución Política Nacional en su artículo 103. Entonces, donde el artículo señala que el Estado debe apoyar la organización, promoción y capacitación de los entes no gubernamentales sin detrimento de su autonomía. Entonces, para nosotros, este elemento definitivamente es el central de este proyecto de decreto. Ahora bien, frente a los requisitos, lo que hace este decreto, digamos, es establecer cómo va a ser el procedimiento para la expedición de la certificación del certificado de utilidad común. Y nosotros aquí consideramos, primero, el decreto no es claro cuando dice que se debe hacer un registro ante APC. Claramente está el registro que impuso la reforma tributaria, la ley 1819, y en conversación con uno de los asesores de la DIAN, claramente se lo preguntamos y la respuesta es no sé. Entonces, el proyecto de decreto, el decreto que se expida, debe precisar eso, ¿no? Que no es un doble registro, porque a la larga lo que trae el proyecto de decreto son más obligaciones y más carga administrativa para las organizaciones sociales. Entonces, si ya los que recibimos recursos de cooperación internacional estamos registrando la información en APC, pues listo, tómenla de ahí y si falta agregar algo, pues complementen ese registro, pero en la medida en que el decreto no lo precisa, pues existe esa posibilidad de que sean dos registros ahora ante APC y pues eso también va en contra de todo el tema de nuestra ley de antitrámites. Hay otros temas del proceso, del procedimiento que establece el decreto que a nosotros pues le pedimos al gobierno cuando enviamos nuestros comentarios, es que que tuviera en cuenta todo el proceso o la fase previa que hay entre el gobierno colombiano, los convenios marco o los acuerdos que se firman con los gobiernos internacionales, o sea, que tuvieran en cuenta esa información y ese relacionamiento previo para la expedición del CUC, digamos que así un poco se venía haciendo. Pero en el momento en que este proyecto de decreto establece un visto bueno otorgado por la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y adicional un concepto técnico favorable sobre el proyecto de cooperación a la entidad competente, que incluso puede ser una gobernación o una alcaldía, pues claramente allí se generan y se pueden generar trabas y demoras.
nosotros allí le pedimos al gobierno que se articularan mejor entre ellos y que esos instrumentos o esos convenios que están firmados entre el gobierno y el gobierno de entidades extranjeras oficiales, pues se pudieran conocer entre las organizaciones, entre las entidades públicas que tienen competencia para expedir el CUC, que es el Ministerio de Relaciones, la APC, el Ministerio de Hacienda y la DIAN. O sea, no es, no vemos procedente que trasladen a las organizaciones que tenemos los recursos como todos estos requisitos. Si bien es cierto que es la APC la que los tramita, ¿qué pasa? Un ejemplo, ¿qué pasa en el caso en que el concepto técnico que deba expedir la entidad beneficiaria de la cooperación o cabeza del sector, que como les digo puede ser cualquier ministerio, una alcaldía, una gobernación en territorio, ¿qué pasa si no lo expide? Pues no nos dan el certificado de utilidad común. Y también es este requisito, en este requisito especialmente de ese concepto técnico favorable, nosotros vemos un riesgo muy alto, un riesgo sumamente alto porque hay mucha discrecionalidad y no hay garantías de neutralidad. Para nosotros decimos que ese concepto técnico puede conllevar a clientelismo o politiquería. Y en razón a que es responsabilidad del gobierno justamente luchar contra la corrupción y demás, este concepto técnico en territorio y pues a nivel nacional lo vemos bastante riesgoso. Entonces nuestra propuesta es que ellos tengan en cuenta como ese relacionamiento previo, o sea, los cooperantes se hablan con el Ministerio de Relaciones Internacionales y con APC constantemente, tienen mesas de diálogo. O sea, si ya hay todo un proceso previo, hay un acuerdo marco, ¿por qué no sencillamente revisan que el proyecto que va a ser financiado con recursos de estos cooperantes o de estos gobiernos extranjeros, pues esté enmarcado en el convenio marco que hay firmado entre gobiernos y expidan el CUC? O sea, es que lo que vemos es un procedimiento bastante, bueno, con el gobierno siempre se parte, siempre que expide este tipo de normas, parte de la desconfianza, pero es que aquí no solo está partiendo de la desconfianza que pueda tener el gobierno hacia las organizaciones que reciben estos recursos internacionales, sino también consideramos desde nuestro punto de vista, desde luego, que está desconociendo la autonomía que tienen los cooperantes de destinar los recursos a ciertos programas y proyectos. O sea, aquí es, y lo tenemos en algún lado del documento que entregamos al gobierno, mencionábamos que este proyecto de decreto establece un modelo de dirigismo estatal, o sea, que es cuando el gobierno tiene la tendencia de intervenir de manera abusiva en todo, en cualquier actividad, y eso es lo que nosotros estamos viendo, tanto con desconociendo como esos procesos previos que ya tienen de diálogos con los cooperantes, como buscando alinear la cooperación a lo que el gobierno diga. Entonces, estos son esos temas que nos preocupan frente a esos dos requisitos nuevos que trae el proyecto de decreto frente a la expedición del certificado de utilidad común. Es cierto, todos conocemos que no es para nada desconocido que los gobiernos son ágiles, y nosotros preguntábamos al gobierno que si qué pasaba si pasado los 35 días que en total suma todo lo que ellos dicen que se demora el trámite, ¿qué pasa si no hay una respuesta? Les preguntamos que si van a aplicar el famoso silencio administrativo positivo, pues en favor de la entidad que está solicitando el certificado de utilidad común, y obviamente no lo pueden hacer porque eso también es competencia del legislativo. O sea, no, el decreto no puede establecer ese silencio administrativo. Y bueno, la otra pregunta que le formulamos al gobierno es, bueno, ¿y qué pasa si ustedes nos niegan el certificado de utilidad común? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue, pues, para apelar esa decisión? Eso tampoco está previsto en el decreto, entonces también allí vemos que no se abordó eso,
y pues toda norma tiene que favorecer como, tiene que garantizar, mejor dicho, esa posibilidad de apelar las decisiones públicas, ¿no? Entonces, eso es otro de los elementos que vemos. Y bueno, ya lo que trae el artículo del procedimiento, donde establece actividades que para nosotros son más requisitos al pedirnos que mande la ficha del proyecto, que el acto de aprobación de los recursos, que soporte esos documentales del ejecutor, esos son más requisitos que se le están trasladando en realidad a la organización. Entonces, si ya nos piden que registremos el proyecto en APC, ¿por qué no consideran que esa información esté en el registro? O sea, ¿para qué un registro? ¿Qué información va a tener ese registro? Si en el numeral 2 del artículo 13197 nos están pidiendo que mandemos más información. Entonces, ahí también le hicimos un llamado pues al gobierno de que revisara los requisitos y pues que los tratara de concretar y simplificar, porque no tiene sentido hacer un registro y que luego te estén pidiendo toda una cantidad de información. Y bueno, consideramos también que en esos requisitos o en lo que está establecido como actividades que debemos realizar para el procedimiento, creo que es ahí donde está lo de la cuenta bancaria. Las organizaciones que hemos manejado recursos de cooperación internacional, esos son decisiones o exigencias, mejor, que también nos hacen los cooperantes. Entonces, por ahí, por ejemplo, le dijimos al gobierno, tenga en cuenta también los requisitos que nos pide el cooperante, porque el cooperante nos pide y usted nos pide y son los mismos requisitos. Entonces, pues trate de homologar, ¿no? O sea, no meta en el decreto cosas que ya el cooperante lo pide, justamente porque el cooperante tiene claro que si hay un acuerdo marco, hay esa exención de impuestos en las cuentas bancarias y demás. Entonces, eso es ese tema. También pedimos al gobierno que revisara el decreto porque lo revisara en relación a las responsabilidades y obligaciones que tienen las organizaciones actualmente de reportar los recursos de cooperación, especialmente en medios magnéticos. Entonces, digamos que lo que nosotros vemos es que cada ministerio tiene sus requisitos y le cargan toda esa responsabilidad a las organizaciones, y aquí la propuesta es: gobierno, entre ustedes, articúlense. Que el problema es de ustedes tienen los convenios marco, tienen los requisitos, ahora van a sacar requisitos para esto, articúlense entre ustedes y faciliten el procedimiento para el CUC, no me traiga en un decreto las responsabilidades que tenemos que hacer para este ministerio, para la APC, más la DIAN y demás, porque quienes son contadores acá sabrán que el manejo de recursos públicos implica reportar mes a mes la ejecución de esos recursos. Entonces, también es un poco, le hicimos ese llamado también al gobierno. Y por último, el otro comentario que nosotros le hicimos al gobierno es que estos convenios marco que hay entre países, entre Colombia y gobiernos extranjeros, deberían ser públicos. O sea, para una organización que esté gestionando recursos de cooperación, esto es fundamental. O sea, nosotros deberíamos saber qué convenios existen, cómo están establecidos esos convenios y qué exenciones tributarias tienen establecidas, pero la información no es pública. Entonces, un poco también el llamado al gobierno es: facilite la información al interior, entre el ejecutivo, pero también permita que el ciudadano en general pueda acceder a esta información. Entonces, estos fueron como los comentarios. Si hay un desacuerdo profundo, yo creo que de las reuniones en las que participamos, porque el gobierno, y acá hay otro llamado sumamente importante, y yo les invito a que en esto nos pronunciemos. La Confederación le dijo al gobierno que esta no era la forma de invitar a las organizaciones a participar, o sea, que nos traigan un decreto ya establecido
y que nos den 2 semanas para emitir comentarios a través de una plataforma virtual, que ni siquiera sirve, porque no te permite montar el documento que has construido, sino que tienes que extraer párrafo, enviar, párrafo, enviar. Entonces eso es totalmente incoherente. Entonces sí le hicimos un llamado al gobierno para que revise la forma en cómo está dialogando estos temas con las organizaciones sociales, y pues bueno, estamos a la espera de que nos respondan los documentos y pues todas las inquietudes que le presentamos a la DIAN, pues al Ministerio de Hacienda, perdón, frente a este proyecto de decreto, que solo nos dieron 2 semanas para enviar comentarios. Entonces, y no es la forma, además, no es la forma, y yo sí creo que acá, de hecho está previsto que esta semana saquemos un comunicado, porque no solo es este decreto, sino una ley sobre cambio climático, una ley sobre, o proyectos de ley sobre transparencia, que el gobierno solo nos llama para que socializarnos, pero pues obvio, este es el juego que no le podemos seguir al gobierno. Entonces, un poco ese es el llamado. En síntesis, nosotros creemos que el proyecto de decreto, que si bien ya estaba establecido la forma de despedir en normas anteriores, sí tiene unos elementos que son riesgosos. Y los elementos pues más riesgosos son el que no aclare la definición de entidades extranjeras, que se refieren a entidades pues desde luego oficiales, y que allí se incorpore el tema de la cooperación privada. Y el otro es el de proyectos de utilidad común, y el otro pues la alta discrecionalidad que pueda existir en ese concepto técnico. Y aparte, el proyecto de decreto obvia una realidad que pasa en Colombia, y es que hay muchas organizaciones, hay organizaciones en Colombia que no solo gestionan recursos de cooperación internacional para ejecutarlos a nivel local o nacional, sino tienen una responsabilidad técnica y financiera de la ejecución de esos recursos, que a veces son regionales, que trascienden nuestras fronteras. Entonces también un poco es tener como esas realidades de la acción de las organizaciones para poder establecer este tipo de decretos. ¿Qué pensamos que va a pasar? Y bueno, aquí en Bogotá, pues con diferentes actores, no sé si ustedes vieron un artículo que sacó también Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas sobre el tema de cómo se vulnera justamente la autonomía. Otro profesor de la Nacional también compartió sus opiniones frente a cómo se vulnera el derecho de la asociación con este decreto. Entonces, consideramos, y bueno, varias organizaciones hicieron aportes sumamente valiosos, y consideramos que el gobierno ojalá atienda alguna de las recomendaciones, puede que no, pero en ese sentido pues saldrá el decreto, y digamos que hay una iniciativa como de juntanza, de unirnos para pues iniciar demanda de este decreto ante el Consejo de Estado. Digamos que también recibimos, y creo que hubo un ejercicio muy juicioso de justicia que nos compartió, y que la Confederación pues nos suscribimos frente a toda la definición de proyecto de utilidad común. O sea, no es nueva, normalmente se habla de entidades sin ánimo de lucro, de utilidad. Entonces, no existe como tal esa definición de proyectos de utilidad común, sino que los fines de la entidad misma, como persona jurídica, es la esencia en su acción de cómo es una entidad de utilidad común, su acción, cómo reinvierte sus excedentes. Eso es lo que le da como esa connotación de utilidad común. Lo que pasa es que ya llegar y puntualizarlo en proyectos de utilidad común, tal como lo establece el gobierno, yo creo que ese es el elemento central. Entonces,
Eso es lo que vemos desde la Confederación, en conversación pues con el Consejo, con algunos miembros del Consejo y pues por lo que hemos visto frente al actuar del gobierno. Son bajas las expectativas que tenemos para que modifiquen algo de este proyecto de decreto. Y en ese sentido, pues sí, ya nos toca es esperar que salga el definitivo y ver en qué términos sale, pues para ver si podemos, si es pertinente o no, adelantar una acción de nulidad del decreto. ¿Listo? Eso era, Carlos. Muchísimas gracias. Liliana, muchas gracias. Entonces procedo a leer los chats y luego a escuchar a las personas asistentes. ¿Listo? Entonces nos dice Ramón Moncada, buenos días, un saludo para todas y todas, muy necesaria esta conversación. Aprovecho para felicitar el comunicado oportuno y completo de la Confederación Colombiana de ONG. Lo que está en juego en esta propuesta de decreto es la injerencia desmedida en nuestras organizaciones y por eso se requiere fortalecer nuestra incidencia política colectiva. Un abrazo. Dice Adrián Esteban Rodríguez, este decreto solo beneficia a las ONG creadas por políticos y funcionarios consulares. Y ojo con esto, rayan lo ilegal con la autonomía del sector ONG y con respecto a su libertad de ejercicio, tampoco se alinea a los requisitos de cooperación de la OSD. Bueno, que si nos pueden compartir la presentación, sí, la publicaremos entonces en nuestra página web para que puedan acceder. No sé si de pronto Jonathan podría crear el PDF y de una vez compartirlo por acá, por el chat. Bueno, tenemos por aquí, ¿qué beneficios puede traer Fundación Ciudad Arte? ¿Qué beneficios puede traer realizar este trámite? Ya que plantean que se puede decidir, además de lo tributario. De acuerdo con la exposición, Andrés Felipe Jaramillo nos dice, de acuerdo con la exposición, se puede concluir que los cambios que trae el decreto es, 1, la inscripción de los contratos, convenios, etcétera, ante la APC. 2, la utilidad común la definen como aquella que está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Nacional de Cooperación Internacional en sí. ¿Hay algún cambio adicional sustancial? ¿Cómo afecta, Adrián Esteban, cómo afecta este decreto no oficial que venga del exterior? José Luis Cardona, bueno, tienen a los que han solicitado el trámite, ¿tienen alguna recomendación a la hora de hacerlo? ¿Cómo se pierde este beneficio? José Luis, si la ESAL pierde la calificación, pierde el beneficio de la calificación tributaria, me imagino pues del régimen tributario especial, pierde el beneficio de exención de impuestos. Bueno, Carlos González responde, actualmente el certificado se le debe solicitar al ministerio o entidad territorial rectora en el tema al que se refiere el proyecto. Al cierre del proyecto hay que hacer, dice José Luis, al cierre del proyecto hay que hacer algún procedimiento con la Dirección de Relaciones Exteriores. Bueno, hasta ahí tenemos comentarios, me excusan si de pronto se me pasó alguno bajando ahí la lista. Entonces, además de eso, pues también nos acompaña Carlos González, que es miembro del Consejo Directivo de la Federación Antioqueña de ONG, él es el director ejecutivo de Macaya y es el representante de la federación en la red antioqueña de cooperación internacional. Con Carlos he estado hablando bastante sobre el tema, un poco revisando el contexto, y con Carlos identificábamos que era muy importante conocer desde la realidad de la aplicación de estas normas en este momento ustedes en sus organizaciones cómo están percibiendo el asunto, ¿cierto? Andrea nos levanta la mano, adelante, tienes la palabra. Sí, buenas tardes, gracias por la información, me parece que es altamente valiosa. Quisiera tener claridad de una pregunta y es, ¿el certificado se solicita aunque, o se puede mejor solicitar aunque hoy no tengamos un proyecto de este estilo aprobado? No sé si soy clara con la pregunta.
Sí, Sí. yo te entiendo que si puedes solicitar el certificado de utilidad común, así no tengas un proyecto ya aprobado por un cooperante. Ajá. Sí. No lo puedes solicitar. Es solo sobre ya proyectos o convenios sobre proyectos nuevos que ya estén formalizados con el cooperante, que se solicita el certificado de utilidad común. Perfecto, gracias. Ramón Moncada tiene la palabra. Buenos días. Bueno, resalto la importancia de que conversemos de esto. Yo quiero centrarme sobre todo más como en el efecto político de esta medida, ya que pues lógicamente la naturaleza de esta red está mirando los efectos financieros, administrativos y tributarios. Y sobre todo reforzar lo presentado por Liliana. Pues el efecto político es la injerencia del Estado, del gobierno, sobre todo, en la autonomía de las organizaciones sociales. Por ahora, pues lo que nos han presentado es el contenido del proyecto del decreto para estar informados, pero el decreto todavía no ha sido aprobado, por lo tanto puede pasar dos cosas. Uno, que el decreto sea retirado, que sería pues muy extraño, pero puede ser. Por ejemplo, en el primer periodo de gobierno de Uribe, él propuso un proyecto de ley que tenía la naturaleza también de controlar los recursos de cooperación internacional que llegaban a Colombia, y ese proyecto de ley, por movilización de la Confederación, de muchas plataformas, incluso de nuestros socios internacionales, se retiró. Después ya se incorporó en algunas medidas de la Agencia Presidencial de Cooperación. Entonces, lo primero que puede pasar es que retire el decreto. Y lo segundo que puede pasar es que el decreto se apruebe modificando por las observaciones que se le han hecho quienes han opinado en su plataforma, entre ellos la Confederación Colombiana de ONGs. No creo que salga tal cual el borrador del decreto actual, pero puede pasar que de todas maneras lo aprueben con modificaciones. Pero el esfuerzo en este momento está, ojalá que el decreto no saliera como está. Y tiene un gran riesgo, digamos, de afectación a la autonomía de nosotras, las organizaciones sociales, y sobre todo porque el principal problema es que alinea los certificados de utilidad común con los planes de desarrollo. Esa alineación es la que más afecta nuestra autonomía, y por esa razón por ejemplo, la corporación, no corporación, sino el colectivo, colombiana de juristas, ¿cómo es que se llama, Liliana o Carlos? Comisión Colombiana de Juristas. Comisión, muchas gracias. La Comisión Colombiana de Juristas, con lo que ha dicho Gustavo Gallón, y de Justicia, que es otra organización que conoce muy bien el marco constitucional de Colombia, dicen que aún si se aprueba este decreto, tiene mérito para solicitar su nulidad porque, digamos, no sigue los preceptos constitucionales ni normas, acuerdos internacionales de Colombia en el sistema de Naciones Unidas. O sea que todavía tenemos un camino de incidencia política y de incidencia jurídica aún aprobándose el decreto. Por ahora es importante conocer de qué se ocupa, pero hay un camino importante todavía para jugar desde el punto de vista de la incidencia jurídica. Carlos, ¿me permites un momento? Sí, adelante. Y muchas gracias. Perdón, Liliana, quisiera entonces, a partir de tu intervención, también si María Patricia y si Teresa tienen respuestas sobre las intervenciones. Entonces, Liliana, María Patricia y Teresa, y luego Carlos González pide la palabra. Adelante, Liliana. Gracias, Carlos. No, gracias, Ramón. Aquí hay otro elemento de contexto que no mencioné, pero que lo debemos tener sumamente presente porque es una tendencia que se está presentando en varios países de la región,
y también pues en otros países de Asia y Europa. Y es las restricciones hacia las organizaciones de la sociedad civil vía norma. Digamos que nosotros lo hemos visto y espero en otra oportunidad presentarles los resultados o los hallazgos mejor del monitoreo que hicimos de la reforma tributaria. Ese en Colombia yo creo que es un antecedente y con el cual la Confederación ha podido hacer incidencia a nivel global y demostrar cómo vía norma es que se están restringiendo las organizaciones sociales. En este tema puntual de ponerle el foco a los recursos de cooperación que llegan a las organizaciones sociales, recientemente en Nicaragua expidió una norma, en Paraguay también, digamos que hay algo de esto en Bolivia, en Ecuador también, entonces es sumamente importante estar haciendo como ese análisis de estas tendencias que se vienen presentando en la región, y yo creo que hay un logro que les quiero compartir, pues es un logro que está iniciando, pero logramos poner en la agenda de Alicia Bárcena, de la CEPAL, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, el cuidado del sector, el cuidado, la garantía mejor de ambientes habilitantes para las organizaciones de la sociedad civil, porque claramente lo que se observa es esa limitación y restricción a la acción de las organizaciones a través de este tipo de normas. Entonces, haciendo así un barrido, esta sería como el quinto o sexto país de la región con este tipo de normas. Y bueno, frente a las preguntas que han formulado, yo les reitero, quizás si sale este proyecto de decreto como está y se niega el CUC a una organización que ya tenga firmado un convenio con una organización cooperante, el costo lo asumiría, el costo por no tener la exención lo tendría que asumir la organización. Y la precisión de que en el proyecto de decreto nosotros hayamos insistido mucho que hiciera referencia a la ayuda oficial al desarrollo es porque este decreto no cobija, lo que pasa es que no lo deja explícito y al dejarlo abierto pues cabe toda mala interpretación, no cobija a la cooperación no oficial o a la cooperación privada, o sea, no estaría en este decreto, pero pues si no lo precisa, podría existir ese riesgo. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Liliana. No sé si María Patricia Teresa y luego escuchamos a Carlos González. Sí, Carlos, discúlpame, yo me voy a tomar aquí unos cortos minutos para responder a algunas de las inquietudes. Voy a empezar por la inquietud de la Fundación Ciudad Arte, que dice qué beneficios puede traer este trámite, ya que planteas que se puede decir además de lo tributario. Pues yo como abogada diría que realmente todo este trámite, estos registros y lo que implica cumplir con toda esta regulación del decreto, realmente el único beneficio que mi concepto trae es desde el punto de vista tributario, para la exención de IVA y para la exclusión del gravamen al movimiento financiero, porque hay que tener presente, como lo mencionaba desde el principio en la presentación, una cosa son los beneficios tributarios del tratamiento tributario que tienen las entidades, la CESAL, para todo, con una tarifa especial o que el rendimiento, el excedente le sale al final del año sean no gravables con impuesto de renta, pero esto es un beneficio especial que solamente es para gravamen al movimiento financiero y el tema de la exclusión de IVA. La CESAL como entidad que es diferente al manejo de estos aportes, de estas donaciones, tienen un tratamiento totalmente diferente. Su exención y su beneficio de ser una entidad con tratamiento de régimen especial para efecto de renta no cambiaría por esto. Entonces, el beneficio, además de tributario, pues yo no le veo desde el punto de vista legal qué otro beneficio pueden tener. Frente al comentario de Andrés Felipe Jaramillo,
es que realmente cuando uno ve la definición amplia de la ley 138, nos habla de provenientes de auxilios o donaciones de entidades o gobiernos extranjeros con el gobierno colombiano destinados a programas de utilidad común y registrados en la Agencia Presidencial de la Corporación Internacional. Y esa definición de utilidad común, que podría ser mucho más amplia, en la redacción del decreto no la supedita, y eso es con la que la mayoría de ustedes tengo entendido que no está de acuerdo. Y entonces esa es una de las normas que ustedes podrían considerar. Si el decreto sale en estos términos, tal cual está acá, de ustedes realmente demandar. ¿Por qué? Porque es que aquí ya me está supeditando proyectos de utilidad común, que de manera genérica podrían ser más amplias, me los está limitando a aquellos que se encuentren alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y o planes territoriales de desarrollo y o la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, ENSI. Entonces, mire que ya sí me está supeditando lo que son programas de utilidad pública. Y hay muchos de los programas que muchas ONGs realizan que no están dentro del plan de desarrollo. Entonces, yo pienso que esa norma ustedes sí la podrían demandar si es que a través de todas las conversaciones que ha hecho la Confederación con el gobierno no consiguen que esta redacción sea de manera más amplia, como proyectos de utilidad común. Entonces, lo que Carlos está más que una pregunta, yo creo que sí es una afirmación, que realmente me están supeditando a que estén alineados al plan de desarrollo y a la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, ENSI. Entonces, realmente, yo creo que en lo que muchos de los asociados no están de acuerdo es esta redacción tan limitada de lo que son los programas de utilidad común, pero así lo está definiendo el decreto. Aquí hay una pregunta de José Luis Cardona, que más bien es de los que lo han solicitado, ¿tienen alguna recomendación a la hora de hacer el trámite? No sé si en este momento, pues que todavía no hay la reglamentación del decreto, alguno de los asociados ha solicitado ha empezado este trámite, que creería que no. Aquí hay una pregunta muy importante de José Luis Cardona, y es, si LESAL pierde la calificación, ¿pierde el beneficio de esta exención de impuestos? Sí, porque mire que este beneficio sí es para la CESAL. Entonces, si por algún motivo, por no cumplir, por no el registro, porque no se determinó en los estatutos cómo se repartían los remanentes, porque no se mandó la junta directiva y todo lo demás, hay que tener claro, si alguna de las entidades de ustedes que en este momento perdió el beneficio de calificación como ESAL para el año 2020, en este caso, pues lógicamente lo tendrían que volver a solicitar para el año 2021, pero para ser concreta y responder de manera clara, sí perdería la posibilidad de solicitar estas exenciones, porque esta exención no es para cualquier entidad, o sea, es solamente para las entidades gubernamentales y para las ESAL. Entonces, este beneficio de exclusión, así, ni no creo que una entidad, un organismo de esto multilateral de beneficio entre gobiernos y todo lo demás, le vaya a dar una donación a empresas que en su momento, desde el punto de vista fiscal, para ese año específico, no tengan la calidad de SAL. Pero puede suceder, pero en caso de que la tengan, no tendrían derecho al beneficio. Les pueden dar la donación perfectamente, pero no tendrían beneficio a estos beneficios que establece pues la norma y el decreto, porque realmente no son ESAL. Al cierre del proyecto, ¿hay que hacer algún procedimiento con la Dirección de Relaciones Exteriores? Pregunta José Luis Cardona. Creo que no, que el trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores es solamente para el trámite inicial, pero ya después no tendrían que tener derecho a este beneficio. El certificado se puede solicitar aunque no tenga un proyecto aprobado en este momento. Lo que pasa es que esta pregunta es de Andrea. Realmente el problema aquí es que se tiene que registrar un proyecto frente a una donación. Entonces, si tú no tienes un proyecto aprobado en este momento, pues ni la APC Colombia ni ninguna de las entidades estatales te va a dar ninguna certificación. Entonces, en este caso, tú primero tienes que tener un proyecto. Ese proyecto, lógicamente, ya aprobado por todos los organismos de dirección de la entidad sin ánimo de lucro o la ONG respectiva, y ese es el proyecto que vas a registrar.
pero si no tienes un proyecto aprobado en ese momento, pues lógicamente la APC Colombia no te va a dar ninguna certificación, pues porque hay que cumplir. Mire que es que la norma es muy clara frente a registrar un proyecto o contrato para esa donación específica. Desafortunadamente la norma no, el reglamentario no nos habla de donaciones de manera general. Yo creo, Carlos, que ya no tengo aquí, Gustavo de Abaco nos hace la siguiente observación: encuentro muy pertinente las objeciones y solicitudes presentadas por la Confederación al Ministerio de Hacienda. En mi opinión es suficiente el que les la admitida en el régimen tributario especial. No me deja leer, en particular, perdónenme un segundito, que se me fue, perdónenme un segundo, que aquí no me dejó ver el comentario completo. Entonces, en mi opinión, es suficiente que las CESAL admitidas en el régimen tributario especial, dado que ello implica que el sujeto social de actividades cumplan con las disposiciones tributarias vigentes, en especial de que sus actividades sean meritorias. En consecuencia, es claro que la definición de beneficio común que trae el proyecto es lesivo para las entidades sociales, en particular para aquellas que realizan contrapeso, veedurías y oposición a la gestión política y social del gobierno. Totalmente de acuerdo, Gustavo, y yo creo que eso es una de las limitantes, que si el proyecto no está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, desafortunadamente, entonces, según como está en este momento la redacción del decreto, lo limita, y eso no debería de ser así. Realmente la norma habla de proyectos de utilidad común, y es una definición mucho más amplia. Pero totalmente de acuerdo con lo que dice Gustavo, y si el decreto sale de esa manera, de la forma como está este proyecto, pues sería una de las razones para cuál demandarlo. Yo creo que ya hasta ahí están los comentarios, Carlos. Creo que no nos falta, en nuestro caso, opinar sobre ninguno. Muy bien, muchas gracias, María Patricia. Adelante, Carlos González. Gracias, Carlos. Buenos días para todos y todas. Yo quería hacer como 3 comentarios. Uno, creo que es muy importante revisar lo que proponía ahorita Ramón, si no estoy mal, y es pues como el trasfondo político digamos, de este decreto, porque escuchando a Liliana y escuchando, digamos, como lo que se ha presentado en la reunión de hoy, creo que las principales quejas que están sobre la mesa están más enfocadas a todo ese tema político y las nuevas normas que van surgiendo y que restringen el actuar de las organizaciones sociales. Y creo que va más allá del tema de cooperación per se, y quizás lo de cooperación puede ser un poco más simple. Eso, digamos, como en función de lo que decía ahorita Ramón y lo que ha venido presentando pues Liliana. Quería hacer énfasis en algunas de las preguntas que leyeron, que están en el chat, solamente para claridad de los asistentes. Pues realmente lo que ocurre, por ahí preguntaban que cuál era el beneficio, que si era solo tributario. Efectivamente, pues es un beneficio tributario, pero hay que verlo también de la siguiente manera, y es que si yo tengo un proyecto, no sé, de 100 millones de pesos, si yo puedo realizar contrataciones para ejecutar ese proyecto, exento de tributos y exento de 4 por mil en este caso, pues exento de IVA de 4 por mil, pues eso lo que significa es que yo tengo, digamos, más recursos para poder desarrollar mi proyecto. Y entonces eso me permite tener un mayor alcance en lo que hago en el territorio, que ese es como el beneficio que yo rescato detrás de todo este proceso. O sea, que no se ejecutan recursos en el pago de impuestos, y por el contrario se ejecutan más en llegar a las comunidades o a las poblaciones que estamos atendiendo. Es decir, el cooperante no te va a dar más ni te va a dar menos, te sigue dando lo mismo, pero solo que eso lo puedes invertir en tener mejores resultados. Nosotros en Macaya hemos solicitado el certificado de utilidad común antes de este decreto. O sea, hoy cómo se hace, para una de las preguntas que había por ahí, digamos, como en el chat, hoy cómo se hace es que se solicita ante la entidad rectora en el tema, ante el ministerio o entidad territorial que aplique. Nosotros particularmente, pues por lo que hacemos, lo hemos solicitado con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, con MINTIC, y pues la forma como hoy opera es que toca hacer pedagogía dentro de esa entidad. O sea, toca buscar
el contacto o la persona que sea afina a estos temas que estoy trabajando, contarle sobre el proyecto, pues y hacerle la solicitud formal que corresponda, ¿cierto? Para que ellos nos puedan responder de manera afirmativa o negativa frente a la solicitud del decreto. Hoy, digamos que ese es como el trámite que se hace, nosotros lo hemos solicitado, hemos obtenido el certificado y debo decir también que parte de lo que hemos identificado es que es un poco complejo la solicitud en este momento porque no todas las personas al interior de los ministerios están familiarizados con este trámite, ni al interior de las gobernaciones, ni al interior de las alcaldías. Y era algo que también conversábamos en la red de cooperación de Antioquia, y es que no hay plena claridad en los diferentes áreas de los ministerios y o gobernaciones frente a cómo tratar el asunto. Entonces, cuando les llega una solicitud de este tipo, pues se enreda al interior, la solicitud se demora y pasa el tiempo y se dilata la respuesta, etc. Desde mi punto de vista, una de las ventajas de que, digamos, que el decreto proponga que esto lo maneje una entidad que sí maneja el tema, como es el caso de la APC, es que se elimina, digamos, esa restricción que hoy existe, y es que cuando caemos cuando la gestión cae en manos de personas que no saben cómo manejarlo, corremos el riesgo que el proyecto se dilate. De hecho, nosotros recientemente, en un proyecto que teníamos aprobado con la UNESCO, no fue posible encontrar esa expedición del certificado, pero no porque la ley no lo permitiera, sino porque al interior del ministerio específico que daba, digamos, como el aval, no fue posible encontrar la persona que diera, digamos, como el aval y que supiera cómo manejar el tema. Entonces, yo no, digamos que entiendo lo que se menciona frente al tema de más trámites y que deberían cruzarse algunas cosas y coordinarse algunas cosas al interior del gobierno para facilitar que esos trámites fueran más útiles, pero en la práctica lo que nosotros hemos vivido es que quizás teniendo a la APC al frente de gestionar estos trámites podamos tener unos resultados más ágiles en la solicitud de este certificado. Alguno de las personas en el chat concluía que si los dos cambios eran un tema de hacerlo ante la APC y el otro tema era que la utilidad común se definía porque estuviera alineado con el plan de desarrollo, pues creería que sí, esos son los dos cambios, digamos, como que desde la cooperación se identifican como más importantes, obviamente sin dejar de lado lo que decía ahorita Liliana, y es que pues esto tiene otras implicaciones también, y es la limitación del actuar de las organizaciones sociales, y otros temas, pero desde el punto de vista de la cooperación y de cómo se manejan los certificados de utilidad común, yo diría que esos son los dos cambios más importantes. Frente a la cooperación oficial frente a la cooperación no oficial para el desarrollo, nosotros también hemos tenido cooperación oficial en la que hemos tenido certificados de utilidad común, y hemos tenido cooperación no oficial en las que hemos tenido certificados de utilidad común, es decir, que hemos logrado ahorrar esos impuestos y esos gravámenes, pero también hemos tenido cooperación no oficial en la que no hemos podido obtener el certificado de utilidad común, o porque el proyecto es muy corto, o porque, digamos, está alineado en unos temas no tan claros dentro de los temas manejados hoy por el Estado. Finalmente, ¿qué ha pasado con esa cooperación? Es que todo depende de lo que uno negocie con el cooperante. O sea, si el cooperante puede estar de acuerdo en que tú con los recursos de cooperación también pagues el costo total de lo que vas a contratar, y si ese costo total incluye impuestos, el cooperante permite que se paguen los impuestos. Entonces, digamos que en la ayuda no oficial para el desarrollo, aquí inicialmente, pues digamos que el decreto no restringe nada de lo que hoy se hace, y también decir pues que evidentemente hay cooperantes que de entrada te dicen: si ese proyecto, mis recursos no pueden utilizarse para el pago de impuestos. Y normalmente esa restricción viene con los cooperantes oficiales, UNESCO, UNICEF, Banca Multilateral, etc. Entonces ahí ocurre pues lo que ahorita, o sea, si el cooperante no paga los impuestos pues y no logró tener el certificado de utilidad común, eso va a ser un hueco en el presupuesto del proyecto. Con la cooperación no oficial, ese tema es un tema que se puede acordar o negociar en la experiencia que nosotros hemos tenido en el desarrollo de proyectos de cooperación no oficial. Digamos que son eso frente a las preguntas que habían en el chat.
Y de todas formas, creo que volviendo al punto 1, el tema del fondo político del asunto, me parece importante no perderlo de vista porque, entre otras cosas, también para referencia de todos, es importante que tengamos claro que hay un acuerdo a nivel internacional que es la Declaración de París, donde los países que ayudan al desarrollo y la banca multilateral y lo demás se pusieron de acuerdo en algunos principios para motivar el desarrollo y los temas de cooperación. Y en ese acuerdo que estas entidades definieron, pues uno de los principios que definieron es que es que la ayuda oficial estuviese alineada con los programas y planes de desarrollo que tiene, digamos, con el país que recibe esa ayuda. Entonces, digamos que de alguna manera ya en estos temas de la ayuda oficial hay una alineación internacional que es importante tener presente, porque eso lo que quiere decir es que la cooperación en el mundo está buscando también, pues, como que este tipo de cosas sucedan. Obviamente, repito, que aquí lo importante a mirar es lo que mencionaba Liliana y Ramón, el trasfondo político, pues, del asunto y cómo, y si se coarta o no, pues, el accionar de las organizaciones. Gracias, Carlos. Carlos, muchas gracias. Entonces, bueno, no sé si Liliana, María Patricia y Teresa tienen algo más que agregar para ir cerrando a partir de las intervenciones. Carlos, yo haría como el llamado, pues, de que estemos muy atentos para ver cómo sale este decreto, por lo que ya hemos expuesto. Yo sí creo que si el decreto sale con algún referente que afecte esa autonomía de las organizaciones o que imponga que la acción de la organización se tiene que alinear de esa forma, yo creo pues que ahí tendremos, y está la confederación, ya lo conversamos y está previsto como establecer esa ruta para actuar pues ya ante las entidades judiciales pertinentes. Y también hago un llamado, pues lo estaremos coordinando con las federaciones, pero a estar muy atentos, se están dando muchas normas, cambios de normas en el país que están afectando a las organizaciones. Por lo menos nosotros tenemos en el radar 3 proyectos de ley para entidades sin ánimo de lucro. Entonces es muy importante que si ustedes tienen información en territorio, la podamos compartir con Carlos y articularnos. Yo creo que ese es el llamado en estos momentos. Y también evaluar otras medidas que ha tomado el gobierno, sobre todo este año, y ver cómo eso ha afectado a las organizaciones. Desde la Confederación, pues sí tenemos previsto el próximo año, no solo compartir los hallazgos de la reforma tributaria, sino incidir en la reforma tributaria que está prevista. Y allí estamos haciendo como alguna recopilación de aportes y comentarios frente a cómo mejorar esto que trajo la reforma tributaria con la pertenencia al régimen. Y también en el tema de contratación sale un monitoreo en el tema de contratación, que también sé que ustedes el año pasado les compartimos los hallazgos de este monitoreo. Un poco el del rol de la cooperación, pero esta de contratación también muestra cómo se han afectado las organizaciones frente al decreto 092 del 2017. Entonces ahí hay una serie de información que también es muy buena, no solo dejarla en el nivel nacional, sino ver cómo esto ayuda a los territorios. En eso, por ejemplo, todo lo que conllevó el decreto 092 y su mala interpretación, yo creo que allí hay que hacer una incidencia territorial y nacional para velar por modificaciones al contrato y pues a ese convenio, 092, y también velar por lo que la Corte ya declaró inexequible la Corte o el Consejo más bien, ya declaró inexequible. ¿Listo? Entonces, estar como muy, muy atentos a estos llamados
Yo creo que funcionó y de pronto lo que dice Ramón, de pronto no sale el decreto, pero yo creo que tuvimos una muy buena movilización de personas y de organizaciones enviando comentarios y sacando pues columnas de opinión en periódicos. Entonces yo creo que esto también presiona mucho al gobierno. Entonces vamos a ver y pues les estaremos informando. Gracias, Carlos. Gracias, Liliana. Adelante, María Patricia y Teresa, para ir cerrando. 2 minuticos, por favor. Tienen el micrófono cerrado. Que frente a toda la gestión que ustedes están haciendo, pues me permito felicitarlos, porque realmente entre más entidades estatales estén para este tipo de beneficios y exenciones, más se dificulta el tema de uno conseguir estas certificaciones. Y pongo unos ejemplos recientes. Mire, las 2 últimas reformas tributarias crearon estos beneficios tan importantes de obras por impuestos para que las empresas paguen los impuestos realizando proyectos y obras de utilidad de interés general y de utilidad pública en zonas afectadas por el gran conflicto colombiano, y muchas de las empresas no se acogieron por la cantidad de regulación. Estaban varios ministerios que tenían que autorización, el manejo de los fondos, que si el proyecto realmente, la plata se dejaba en una fiducia, pero el proyecto estaba, entonces mire que muchos beneficios de los que se quiere que en este tema del conflicto armado de Colombia salir adelante y que todos los beneficiarios van a ser la sociedad civil, no se pueden realizar precisamente por la cantidad de trabas y de autorizaciones administrativas, que todo lo que sea gestionado a través de entidades gubernamentales del orden nacional, departamental o municipal no es fácil. Otro de los beneficios, por ejemplo, de la economía naranja o inclusive de proyectos de energía no renovable, plantas solares y todo lo demás, tiene que tener una autorización de la UNMED y en la ANLA, y llega la importación de los equipos y todo lo demás y la ANLA no ha autorizado. Entonces son una cantidad de beneficios que cree el, con la cantidad de requisitos de trámites administrativos que crean, al fin el beneficio para la persona que está realizando el proyecto no es viable. Pues ¿por qué? Porque tienen que importar los equipos, pero las autorizaciones no, ni la ANLA es muy demorada con estos trámites. Entonces se quieren crear unos beneficios, pero que en la práctica ya no son, no los pueden utilizar las personas que les están concediendo estos beneficios. Entonces me parece súper importante toda esta gestión que ustedes están haciendo, porque entre más entidades gubernamentales estén para unos permisos y unas certificaciones, hacen más inviables estos beneficios. Entonces, al final, perdónenme la expresión, pero se convierten en letra muerta para el que quiere utilizar realmente estos beneficios, que al final lo que hace es que un proyecto a nivel tributario sea más, se aligere el valor del proyecto en un 19% de IVA y todo lo demás, pero que es imposible conseguirlo. Ese es como mi último comentario, que con esta cantidad de requisitos, con diferentes entidades gubernamentales, lo que hace al final es que el que quiera obtener ese beneficio no lo puede hacer. Muchas gracias nuevamente, María Patricia, Teresa, de la entidad Abacos, aliada de la Federación Antioqueña de ONG, a Liliana, de la Confederación Colombiana de ONG, entidad de la que nosotros hacemos parte como Federación Antioqueña de ONG. El día de mañana tenemos un taller por nuestras redes sociales, por Facebook y por YouTube. Se llama Sostenibilidad y Rentabilidad de la Acción Social. Va a estar con nosotros Harold Tavera. Es un taller muy interesante, totalmente recomendado para que ustedes también participen. Mañana a las 10 de la mañana en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube, para que estén atentas y atentos en sus organizaciones y compartan también esta información. Y seguimos desarrollando pues toda la agenda de fortalecimiento de las organizaciones sociales, gracias a la Gobernación de Antioquia, a nuestros aliados, entidades aliadas
por convenio o entidades también participantes, y agradecemos a otras organizaciones también que han hecho parte de todas estas alianzas, a la AFE, toda la red que se ha tejido a partir de la contingencia con la AFE y con otras entidades también como el COPRODES, CONFECOP y bueno, muchas otras entidades con las que nosotros tenemos una relación muy cercana y en realidad vamos tejiendo sector, que es lo más importante. Le doy la palabra a Jonathan Camargo, que les tiene una información final. Sí, señores, para hacer una claridad, el fortalecimiento próximo sería el miércoles 2 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en las redes sociales de la Federación Antioqueña de ONG. Les recordamos también que si quieren revivir este conversatorio lo van a encontrar en la cuenta oficial de YouTube de la Federación y les haremos llegar también en la página web de la Federación podrán encontrar también el material que hemos hablado el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Les deseo un feliz resto de tarde. Que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.